La verdad es que no tengo la menor idea de qué se trata. Me recuerdo que también me lo recomendaron en mi perfil de YouTube personal, ya que veo mucho cosas que son de misterios, asesinato, y no sabía de qué canal era, así que lo siento mucho. El canal es de Fusco, así que como dije anteriormente, preparen sus botanas, preparen sus audífonos, que vamos a empezar. Let's go, let's go. Esta es, o mejor dicho, era la familia Miyazawa, y el trágico destino de estas 4 personas que vivían en paz lamentablemente marcaría uno de los misterios más perturbadores en la historia de Japón. Era el 31 de diciembre del año 2000 y Haruko, la madre de Yasuko Miyazawa, llamaría por teléfono a la casa que compartía su hija junto con su esposo Mikio Miyazawa para Ok. coordinar qué iban a hacer ese día por Año Nuevo. Pero extrañamente, nadie le contestaría, y al no Oh. obtener respuesta aproximadamente a las 10 am, Haruko decidiría usar una copia de las llaves para ir a la casa y verificar que todo estuviera bien. Pero lamentablemente, para el horror de la señora, apenas entró a la casa se encontraría con el cuerpo sin vida de su yerno, Mikio, a los pies de la escalera. Ah, Parecía ok, que el eso hombre ya había es luchado por su vida, algo pero muy quedó en común. medio de la escalera porque las heridas que tenía en su espalda eran demasiadas. El arma empleada parecía ser un cuchillo de sashimi. Ante el desespero por ver esta Ájale. terrible escena, Haruko comenzaría a buscar a su hija y nietos por toda la casa. Es así como nuevamente en el ático se llevaría la espantosa sorpresa de encontrar sin vida a su hija y a su nieta Nina. Ambas Ay, tenían más no, heridas qué que Mikio, horror. Un resultando en una niño. escena terrorífica. Para este momento, Haruko ya se esperaba lo peor para su nieto Rei, por lo que fue hasta su habitación y ahí se encontraría al joven también sin signos vitales. Solo que Bu. esta vez no había sangre en la escena, puesto que al parecer lo habían estrangulado. Inmediatamente a las 11 am, Haruko llamaría a la policía y reportaría lo sucedido. Las autoridades llegarían horrorizadas a la escena por la cantidad de violencia que reflejaba, además de Eso que ya es esto era como algo para muy que raro fuera de ver en un Japón. Y conocido. ahora la pacífica casa de los Es como común pensar que cuando son muchos ataques, múltiples puñalados o cosas así, siempre es una persona conocida por el hecho de que es como que se desquitó por completo, se le puede decir de esa manera, con la víctima. Pero es curioso que con el niño no hiciera eso, sino que fue estrangulamiento. Eso es curioso. Miyazawa era toda una escena del crimen. Es así como al poco tiempo detallarían que aproximadamente a las 11 am, un hombre sin identificar lograría entrar a la vivienda de los Miyazawa a través de una pequeña ventana situada en el baño del primer piso, iniciando una masacre que cambió la historia de Japón para siempre. Al conocer un crimen de estas magnitudes, cualquiera puede pensar que Un esto fue un simio. robo que salió mal, pues con una casa así de grande en Tokio, es bien sabido que los Miyazawa tenían una buena estabilidad económica. Pero como vas a ver, el motivo va mucho más allá. Y para entender esto, vamos a adentrarnos en la vida de esta familia, que tanto da de qué hablar hasta el día de hoy. La verdad que no considero que haya sido como de un mal robo, porque si lo hubiera sido, técnicamente hubiera simplemente, ya saben, bye, se le puede decir. Así como Suena cruel decirlo, obviamente, porque cuando se trata de menores, no me gusta eso, pero es una o dos apuñaladas como para verificar si es que la persona está viva o no, pero nunca cuando son múltiples o cuando hay un desquite enorme en los cuerpos. Eso ya son personas conocidas, personas que le tienes resentimiento, te identificas con ellos o algo por el estilo, pero eso de que son como mal robo, nunca terminan así. Y sigue siendo curioso por el hecho de que obviamente haya sido que justo el niño no haya sufrido eso. ¿Por qué alguien cometería un acto tan atroz en contra de una familia feliz a vísperas de Año Nuevo? Mikio Miyazawa, de 44 años, y Yasuko, de 41, eran una pareja casada con 2 hijos pequeños, una niña de 8 años llamada Nina y un niño de 6 llamado Rei.
Los Miyazawa, hasta donde se los conocía, eran personas muy tranquilas. Llevaban una vida común y corriente. Eran la clásica familia japonesa tradicional de la que todo padre estaría orgulloso. Mikio trabajaba en una compañía de marketing llamada Interbrand, mientras que Yasuko era una profesora particular y dictaba clases de vez en cuando, a la vez que se la pasaba cuidando de sus 2 hijos, que era lo que hacía en la mayor parte de su tiempo. Su hija Nina destacaba por su excelencia en el ballet y tocaba el piano, pero a diferencia de ella, su hijo Rei tenía un trastorno del desarrollo que le impedía poder hablar e interactuar correctamente, algo que tenía preocupada a la familia. La casa de la familia Miyazawa estaba ubicada en el área residencial del barrio Tokiota, en Setagaya. Contaba con 2 pisos y un ático. Además, estaba situada al lado de un parque infantil, cerca de una pista de skate, así como también del campo de béisbol de la Universidad de Komazawa, por lo cual era una excelente zona para que sus hijos pequeños puedan jugar y desarrollarse. Sin embargo, esto no iba a poder ser así como habían planeado al momento de comprar la casa. Y es que antes este era un vecindario lleno de vida con niños por todos lados, pero el gobierno tenía planes de expandir el parque municipal, por lo que compraron las casas aledañas para demolerlas y los Miyazawa estaban siendo vistos como los raros porque Mikio no quería irse a pesar de ser de las pocas familias que aún vivía ahí. Eso hasta que por fin el hombre no se resistió a la oferta de 100 millones de yenes de compensación por el terreno, que es un equivalente a $785,000 en la actualidad. Pero aún así, el hombre no se estaba mudando en el plazo acordado, ya que según él, sus hijos no querían irse, y bueno, como sabrán, Rei necesitaba cuidados especiales, así que no se estaba mudando por eso, o a lo mejor esta era una excusa con otro motivo oculto. No obstante, le había prometido que sí o sí se iba a mudar al año siguiente, pero tristemente sucedió la tragedia antes de llegar al 2001. El 30 de diciembre del año 2000 se cree que los Miyazawa habrían salido de compras cerca de las 6 p.m. y alrededor de esa noche, tras regresar a casa, Mikio se sentaría en su oficina para usar la computadora, revisar algunos documentos y pasar el rato navegando por internet, mientras que Yasuko y Nina estaban mirando la televisión hasta las 9:30 p.m. El único que estaría en la planta de arriba sería Rei, quien estaba en su habitación probablemente dormido ya a esas horas de la noche. Cerca de las 10 p.m., un testigo que estaba caminando por el sendero del parque detrás de la casa de los Miyazawa afirmaría haber escuchado lo que pareció ser el ruido de una discusión de pareja. El esposo de la hermana de Yasuko, quien era uno de los 2 vecinos que aún le quedaban a los Miyazawa, afirmaría también escuchar un ruido de lo que parecía ser un fuerte golpe proveniente de la casa. Pero el hombre no le tomó importancia, ya que pudo haber sido cualquier cosa, porque habían 2 niños viviendo en esa casa. Pero se sospecha que también Mikio fue el primero en notar que había algo extraño, que este luchó con el atacante hasta que no aguantó más, desplomándose en las escaleras de la planta baja. El hombre tenía heridas defensivas en sus extremidades. De hecho, el cuchillo que se cree que lo trajo el criminal se rompió en este primer ataque. Ante el ruido, probablemente el primer instinto de Yasuko, quien se cree que estaba durmiendo, fue esconderse con su hija en el ático. Pero esto no detuvo al atacante, quien las encontró y les arrebató la vida con un cuchillo santoku de la casa. Estas 2 parecían ser que eran el objetivo de este criminal, ya que a diferencia de las otras víctimas... Pero eso igual es curioso, o sea, no quiero aclarar, esto no es no la estoy juzgando ni nada, solo es curioso porque se encontró a ella y a la niña juntas y teorizan de que ella se tomó a la niña, pero... si fuera por instinto tendría que haberse encerrado en la habitación junto con el hijo que estaba durmiendo probablemente, como para proteger a los 2. Entonces, de que ella se escondiera junto con ella dejaba a su hijo expuesto, porque cualquier persona, pues digamos, tipo, ustedes saben, asesinos o ladrones o lo que sea, van a estar revisando todas las habitaciones y van a ver al niño ahí. Y si ya fue capaz de matar al esposo, entonces eso igual es como perjudicial. Entonces, no sé, eso lo encontré extraño. Eso sí está un poco extraño. Pero lo debo estar juzgando mal. Estas tenían heridas innecesarias en todas partes.
Algo que extrañó mucho a los oficiales y que caracteriza mucho a este caso es que tras haber acabado con los 4 miembros de la familia, el atacante no se iría inmediatamente, sino que permanecería varias horas en la vivienda, aproximadamente de 2 a 8 horas, y en ese ¿Haciendo qué? tiempo cortó todas las líneas de la casa, por lo Ok. que el teléfono de los Miyazawa ni siquiera sonó cuando Haruko trató de llamarlos. Luego el asesino empezaría a buscar qué comer, por lo que se puso a revisar la cocina y del refrigerador tomaría helado y té de cebada. Después utilizaría el botiquín de primeros auxilios para tratar de curar sus heridas, Pero está ya que se dejando todas las encontraron huellas. varias huellas dactilares con su sangre junto con algunos vendajes usados, por lo que se sospecha que era su mano derecha la que estaba herida. Pero, querían que lo descubrieran. O sea, dejó un chingo de pruebas. O sea, dejó así los vendajes, llegó, tocó todo. Probablemente con las manos manchadas, con la sangre de las víctimas, que eso también deja marcadas huellas. O sea, él ya no quería que lo descubrieran nomás, no hizo por desquite, no porque quisiera planear no fue como algo planeado para que no se descubriera ni nada, sino que llegó y se notó que lo hizo por simple desquite. Y era alguien diestro. También inspeccionó y destruyó algunos documentos familiares en la oficina de Mikio. Incluso el tipo estaba tan loco, desquiciado, no le importaba nada, que se tomó el tiempo de ir al baño del primer piso por donde entró, plantó un tronco y dejó ahí todo el regalito, ya que ni se tomó la molestia de tirar Estaba la bien palanca. jodido de la cabeza. A la 1:18 am, el criminal accedió a la computadora de Mikio. Desde ahí visitó la página web de un teatro local. Luego, 5 minutos después, se apaga la computadora y no fue hasta las 10 am que ésta se volvió a encender, aunque extrañamente esta fue la misma hora a la que Haruko encontró los cuerpos, y sumado a que ella no vio al asesino, la teoría de que el criminal estuvo 10 horas en la casa se echa para atrás, por lo que se cree que se quedó aproximadamente 4 horas en la residencia antes de irse. Para este momento, con todo el material genético que dejó el criminal debido al inusual tiempo que permaneció en la vivienda, todos creían que en cuestión de días lo iban a atrapar, Y no, pues ¿verdad? habían toallas con su sangre, huellas, pisadas, heces y hasta ropa, como por ejemplo una riñonera, una bufanda desgastada, unas zapatillas deportivas de la marca Ay, Schlesinger, qué un chiquitito. pañuelo, una camiseta de manga larga con restos de sangre, un gorro gris tipo pescador, ¿Y una nada? chaqueta Uniqlo ¿Nada? y unos guantes negros. Se desconoce por qué el atacante dejó toda esa ropa en la casa. Ningún testigo vio a alguien salir así medio desnudo, así que seguramente este tomó ropa de Mikio para irse de ahí. En cambio, la ropa que dejó era la típica vestimenta de Asia del Este de la época, por esto, sumado al atlético que tuvo que ser para entrar por la ventana del primer piso, se cree que era alguien de entre 15 a 35 años. Toda su ropa a simple vista era común. Esta se podía encontrar en cualquier tienda en todo Japón. No obstante, 2 artículos fueron examinados exhaustivamente por encima de otros debido a su rareza. Las No lo primeras he eran las visto, zapatillas Capi. Schlesinger. Estas eran talla 10 y medio americano de unos 27.5 centímetros de medida global. Estas solo fueron manufacturadas y distribuidas en Corea del Sur, y hasta el momento nada más habían fabricado 4.530 pares. El segundo artículo que llamó la poquito. atención fue la riñonera. Esta sí se podía conseguir en varias tiendas de la región de Kanto, pero lo que sí se notó de raro en esta fueron los restos de lija de patineta, trazas del clásico perfume Drakkar Noir, y lo que sí le voló la cabeza a los investigadores es que esta tenía como en las costuras arena. Y no es que sea raro encontrar arena en Japón, sino que al analizarla se determinó que venía de la Ay, otra Víctor. parte del mundo, concretamente del desierto de Arizona en Estados Unidos. Pero ahora, ¿por qué si estamos en el siglo XXI nos dejamos de analizar estos detallitos y nos vamos directamente al ADN del atacante y lo capturan? Ajá. Ya que este dejó un montón de material genético en la escena. Bueno, el problema es que a pesar de toda la tecnología,
Esto no salió como lo planeado. ¡Ah! Antes de continuar, hago un aviso de que en Japón los temas como datos de ADN se tratan como en Corea hacen con los nombres de los involucrados, que todo es muy privado y los datos se los reservan las autoridades. Pero como este caso es muy popular, los resultados de ADN se revelaron a la prensa y esto fue lo que se descubrió. Primero, al ver que el asesino podía tener cierto vínculo con Corea del Sur, la base de datos para la investigación se expandió hasta allá. Pero desafortunadamente, tanto en Japón como en Corea no había registro de estas huellas, lo cual no cabía en la cabeza de las autoridades, ya que toda persona mayor de 17 años, así como todo aquel que visite Corea, está registrado en el sistema nacional, y en Japón sucede algo parecido. Otro elemento que fue analizado fueron las heces encontradas en el baño de la casa, y en el análisis de estas se hallaron semillas de sésamo, espinaca y judías verdes. Esto se consideró como un indicativo de que se trataba de alguien de escasos recursos y que provenían de un posible niño de mamá, ya que era un típico platillo aburrido que las madres japonesas preparaban para sus hijos, por lo que sospecharon que el asesino era alguien que posiblemente aún vivía con su madre. Otra evidencia que se registró fue la grabación de seguridad del 29 de diciembre del 2000, en donde se captó a un hombre de entre 20 y 30 años con el pelo corto saliendo de la estación Kichijoji en Musashino, lugar en donde se encuentra la tienda en la que se compró el cuchillo de sashimi con la misma descripción del que fue utilizado en el crimen. Pero como era común en la época, la calidad de imagen en la grabación resultó ser muy baja como para poder identificar al hombre. Por otro lado, la policía no podía establecer el motivo de origen del crimen, aunque les quedaba más que claro que había sido premeditado. Además, se descartaría que podría ser por motivos de robo, ya que el asesino solo se llevó 1.500 yenes y dejó en la casa más de 190.000 yenes que la familia mantenía guardados, junto a varios objetos personales de gran valor. Es así como los detectives argumentarían la teoría de que el atacante pudo tratarse de un depredador sexual y un misógino, dada la sed de sangre evidenciada en las escenas de Yasuko y Nina. Otros mencionaban que el criminal fue motivado por venganza, ya sea porque Mikio podría tener a alguien en el pasado que le guardaba rencor o porque odiaba a la familia por su éxito financiero, ya que en esa época Japón estaba atravesando una enorme tasa de desempleo. Pero sería raro que se desquitara solo con ellas. La policía tenía todo para encontrar fácilmente al asesino, pero los días pasaban y seguía apareciendo más evidencia que no los llevaba a nada, ya que el material genético del criminal no coincidía con el de nadie en su base de datos, ¡ay, por Dios! Lo que sugería que no tenía antecedentes penales en Japón y Corea, y los resultados de los análisis forenses no daban nada específico más allá de que la sangre del asesino era tipo A, un grupo sanguíneo muy común en Japón. Pero no sería hasta el año 2005 que los nuevos análisis forenses revelaron que el asesino tenía origen parcialmente europeo por parte materna, concretamente del sur o de una zona cercana al mar Adriático, mientras que probablemente su padre sí era de Asia Oriental, y a pesar de que no se identificó de qué país era su ADN, se mostraron marcadores genéticos únicos presentados en 1 de cada 13 japoneses. Qué curioso y troll todo esto. O sea, el tipo dejó de todo: sangre, sus heces, la ropa, comió, un montón de cosas, las huellas y todo, y nada. Sería como la cosa más fácil del mundo, y nada. El niñito de mami era casi europeo, casi. 1 de cada 10 chinos y en 1 de cada 4 coreanos. Un dato extra que sumaba a la teoría de que los orígenes del culpable podían venir del país vecino. Pero a pesar de que se realizaron más de 8 millones de comprobaciones de huellas dactilares y se envió la información de ADN a los países vecinos, no se encontró ninguna similitud. Ante este crimen, la paranoia era intensa. Mucha gente inocente fue detenida e interrogada. Incluso un hombre que tomó un taxi esa noche ya lo estaban por poner como el sospechoso porque estaba como apurado y tenía lo que parecía ser una mancha de sangre en la camisa. Pero luego se descubrió que este solo era un chico que llegaba tarde a casa por pasarse todo el día en el cibercafé. Ay, y la mancha que tenía en la camisa
era de chocolate. Ay, También yo durante la casi época del latino con verano que era se ketchup. registraron por la zona del vecindario sucesos extraños como la aparición de varios animales sin vida con aparentes signos de tortura. Eso de quitarse allá es muy loco, no importa la razón, le echarán la culpa a la persona que odia. Si eso pasa en varias partes, la verdad. Como ya saben, yo soy como fan de ver historias como estas. Y siempre que cuando es un desquite enorme de apuñaladas y todo eso, es simplemente odio hacia la persona. Puede ser por envidia, puede ser porque simplemente tipo apasional, se ve reflejado o reflejada. Pasa muchas veces esas cosas, es horrible. Horrible. Pobre Lolero, casi lo hacen chivo expiatorio. Sí, él solo estaba en su modo de gamer y casi lo Entre llevan a ellos la habían cárcel. gatos callejeros y roedores. Imagínense haber perdido toda la noche en el LOL y cuando te resignas y dices me voy a descansar, te van a arrestar. Te arrestan por algo que no hiciste. Pero no, por lo menos no pasó, no pasó. Pero imagínate una situación como esa. A los que les habían sacado la piel o la cola. Ay, qué De esta horror, manera se no, volvió la teoría pobrecitos, de que el animalitos. culpable pudo haber sido un joven skater antisocial, y con antisocial me refiero a su verdadero significado, que siempre que uso esa palabra no sé por qué hay gente que se vuelve loca en los comentarios poniéndole 1000 significados o diciéndome que no sé usarla. Así que bueno, ahora me toca... Yo sí, lo voy a hacer así para puro molestar porque estoy aburrida. Ah, ok, no. Pero sí lo voy a hacer porque quiero molestar. ¿Cómo te ocurre decir antisocial cuando eres una persona antisocial? ¿Ah? Hay muchas personas que dicen, ay, soy antisocial porque no socializo. No, pendejo, eres asocial. Antisocial es muy distinto. No, pero en serio, eso es verdad. O sea, una social y una antisocial son distintos, pero me sorprende que le estén discutiendo en los comentarios por algo como eso. Toca decir las definiciones de cada palabra. Ahí les va. El trastorno de la personalidad antisocial es una enfermedad de la salud mental en la cual una persona no demuestra discernimiento entre el bien y el mal e ignora los derechos y sentimientos de los demás. Y ahora, Con dicho la IA de esto, Google. ¿por qué salió la teoría del skater? Bueno, primero porque se encontró en la riñonera restos de lija de patineta. Y es que además, antes de los asesinatos, Mikio Miyazawa había tenido varias discusiones con algunos jóvenes patinadores que frecuentaban el parque de skate detrás de la casa de la familia, ya que estos a menudo hacían demasiado ruido. Un testigo también dijo que Mikio había Nada te hecho lo hace mismo social, con te los hace miembros tener de una fobia. pandilla de motociclistas que pasaban el rato en el parque. Varios detectives sospecharon que uno de estos patinadores o motociclistas que estaba mal de la cabeza y no midiera bien sus acciones pudiera haberse querido vengar de la familia Miyazawa al verse fastidiado por las quejas de Mikio. Y después de todo, la descripción del sospechoso encajaba muy bien con la imagen del típico skater. ¿En No serio? obstante, se identificaron a la mayoría de los chicos que solían No, patinar. no es por juzgar, o sea, de verdad, ese es como el clásico vestimenta de un skater, ¿neta? ¿De verdad? Y no es crítica, o sea, por allá sí se visten los skaters, porque los skaters por aquí no se visten así. Es curioso. Modas en distintos países, porque por lo menos acá yo no veo que algún skater se vista de esa manera. O por lo menos para estar haciendo skate no se vestirían así. Eso es el skater de Japón de aquellos años. Ah, claro, porque si es como un skater, o sea, es como la vestimenta, esto es como, yo lo considero como una vestimenta casual de alguien así random para salir a cualquier lado, pero que cuando se visten como para hacer skate tendrían que tener otro tipo como de vestimenta, yo creo, generalmente. Entonces, lo encontré curioso. Se ensucia peor vestido así. Sí. Oh, siendo skater con polera blanca. Esa polera se transforma en menos de un minuto en gris. Es Japón, Chan, y al menos no van enmascarados. Muy bien con la imagen del típico skater. No obstante, se identificaron Modas a en la diferentes mayoría de los países, chicos algo que nuevo que solían aprender. patinar en esa zona, y a pesar de esto, ninguno coincidía con la descripción del atacante, aunque también se llegó a creer que el culpable pudo haber sido algún exalumno de Yasuko. Sí, puede ser.
5 días antes del crimen, Yasuko le había mencionado a su padrastro que había visto un auto extraño estacionado frente a su casa en repetidas ocasiones. Curiosamente, el 27 de diciembre, un testigo vio a un hombre de unos 40 años merodear por la casa de los Miyazawa, y como nadie le encontró un motivo a este crimen más que el que hizo esto se ensañó con Yasuko y Nina, lo primero que viene a la mente es que esto es una obra de un asesino serial. Pero si ya conoces este canal, al cual espero que ya le has dado al botón de suscribirse, sabrás que estos asesinos que hacen este tipo de cosas son desequilibrados mentales que sienten placer al hacer daño. Y es difícil que alguien lleve a cabo una vida así manteniendo un historial limpio, y como las huellas del atacante no coincidían con las de nadie en las bases de datos de prácticamente todo el continente a veces o en lo arrestan otras por cualquier escenas cosa, del pero crimen, tienen antecedentes. es difícil darle más cuerda a esta teoría, Cuando me ya que refiero a quiere cualquier decir cosa, que nunca fue detenido. cuando me refiero a que lo arrestan por cualquier cosa, me refiero a que algo que no es como de asesino serial, sino que a veces puede ser que hayan robado algo, hayan tenido una pelea con alguien en la calle, esos clásicos. Sí, a veces pueden hacer como de por violencia, pero claro, tienen como antecedentes de hacer algún tipo de daño, sea pequeño o grande, y de eso mismo es cuando después llegan a encontrarlo como asesino serial. Descubren sus crímenes, generalmente. Al principio del video mencioné que la mayoría de las casas donde vivían los Miyazawa estaban siendo compradas por el gobierno para ampliar el parque aledaño, pero Mikio estaba teniendo inconvenientes para irse ya de una vez. La mayoría de fuentes dicen que él aceptó el dinero y ya estaba por mudarse al año que viene, pero los detalles de esto no están claros. Ya saben, pues la policía de Japón no revela todo así tan fácil como la de Estados Unidos, por eso hago muchos videos de Estados Unidos, y de esta manera no se sabe muy bien si ya le dieron el dinero, uno quiere saber y no lo si dejan. le dieron el dinero en su momento, o si esto solo era una promesa, o si incluso él ya les había confirmado que se estaba por mudar o no. Por eso mismo se habla de que se contrató a un sicario para de una vez acabar con la familia, pero este sería contratado por alguien que estaba deseando culminar el proyecto lo antes posible, ya que tenía pues urgencia de llevarse el dinero. No obstante, lo que echa esto para atrás es porque este criminal parecía tener algo personal con Yasuko y su hija, y encima se tomó el tiempo de boludear por la casa, así como dirían mis amigos argentinos, ya que el atacante llegó al punto de que plantó un tronco ahí y ni se tomó la molestia de tirar la cadena. Sí, no, definitivamente no podría ser un sicario. Un sicario técnicamente es como, entre comillas, un profesional. O sea, es llegar, matar, no dejar huellas e irse. Listo, mi trabajo terminó, paguen. Si es que ya no le han pagado, le pagaron la mitad. Pero, y eso, entonces no, se desquitó mucho con la señora y con la niña. ¿Por qué un sicario se desquitaría de esa manera con una niña? Y estrangula al otro. Eso es extraño. No, ni de chiste sería un sicario. Fumiya Ichihashi, un periodista y escritor, publicó un libro que afirmaba que había descubierto la identidad del asesino. Él señalaba que la policía había encontrado tierra en la escena del crimen que se remontaba a la provincia de, bueno, no sé pronunciar eso, Gyeonggi, en Corea del Sur. Fumiya aclamaba que quien estaba detrás de esto era un ex soldado coreano, resaltando la pista que sí está confirmada, que sí es real, de que la ropa que dejó el asesino en la escena del crimen había sido lavada con un tipo de agua rica en minerales, la cual se usa como limpieza común en Corea del Sur. También llama a su principal sospechoso por el nombre de R, y el autor asegura haber obtenido sus huellas dactilares, recalcando que estas coincidían con las dejadas por el asesino en la escena del crimen. Pero las autoridades nunca afirmaron la veracidad de esta historia y solo mencionaron que ese libro retrataba una historia de ficción. Sin embargo, esta no es la única teoría de un militar, ya que hay otra que señala que el culpable puede ser un militar norteamericano. Y esto porque en ese momento habían unos 50,000 militares estadounidenses en Japón, algo que ha sido constante desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, solo que a estos se les ha visto de manera muy negativa, ya que se han registrado varios casos de abusos contra mujeres y hasta asesinatos cometidos por estos militares americanos. Además, la teoría apoya a la pista de la riñonera encontrada en la escena del crimen.
Y es que esta tenía arena pues, de Arizona en Estados Unidos, lugar donde hay bastante actividad militar, así como también al norte de Los Ángeles, donde igualmente hay una estación militar. Y dada la herencia mestiza en la genética del sospechoso, algunos manifestaron que este podría ser un soldado o contratista estadounidense que trabajaba en alguna instalación militar cercana. De esta manera no le habría sido difícil llegar a la casa de los Miyazawa, porque la casa de la familia estaba ubicada cerca de varias estaciones del tren que en su mayoría se dirigen al centro de Tokio. Está fuerte esa teoría, no 2chan fue negaré. un foro creado con la intención de ser un espacio seguro para todos los japoneses que querían expresar sus sentimientos sin ningún tipo de restricción, ya que era anónimo. Esto en un principio... Antes de continuar con esta, creo que la teoría del militar, más del estadounidense que el del coreano podría ser. Y no es por, no es por contra los gringos, nada que ver, el clásico chiste que hacemos. Pero podría ser, el problema sería la razón de haberlo llegado, porque incluso si dijeran que los contrataran, en el simple hecho de haberse enseñado con una niña, no lo creo, honestamente. O sea, si lo contrataron simplemente para hacer eso, estaría, ¿cómo decirlo?, ya extraño. Además, si es un militar, tanto coreano como estadounidense, sería que también cometió, digamos, los mismos errores de estar paseándose por la casa. Porque ya, digamos que tuvo suerte, se le puede decir, porque yo esto no sabría cómo llamarlo más que suerte del maldito, para que no pudieran encontrar datos o ADN o cosas para verificar quién era, pero aún así alguien que está entrenado, sea como asesinato, o sea militar, le enseñan que algo como eso sería estúpido, sea por lógica de estar paseándose, estar dejando su sangre, sus huellas, dejar la ropa ahí, no sé, bastante extraño. Y no creo que haya dejado todo intencional, porque una de esas cosas es un riesgo bastante peligroso para él. Pero también está eso de que pueden ser que al ser militares estuvieran protegiendo, porque eso pasa aunque sean de otros países, que aún así los protegen. Puede sonar como algo Entonces sano, pero es como sabrán, como en uno de Japón los primeros. está muy bien visto el reprimir tus deseos y emociones. Es por eso que muchas personas han desarrollado ciertas manías, porque muchas veces cuando se restringen cierto tipo de deseos, estos, en vez de desaparecer, tienden a retorcerse al punto de ser algo gravemente enfermizo. Por eso en este foro podías encontrar a personas que confesaban cosas como deseos íntimos con familiares o con personas de una edad no adecuada para ellas. Y también se podían Esa página debe encontrar haber sido cosas horrible. como hilos donde gente contaba sus experiencias con la crueldad animal, algunos llegando a confesar que era algo que les hacía sentir placer. Y en uno de estos hilos llamó mucho la atención lo que publicó este usuario que llevaba el nombre de Mr. Koromutsu, pues luego de confesar que desde los 3 años había tenido actitudes retorcidas con animales a los que cada vez que fue creciendo fue capaz de hacerle más daño y ahora ni le temblaba el pulso para lastimar, poco a poco sus deseos habían escalado a hacerle daño a seres humanos, terminando su publicación con estas palabras: ahora, cuando veo a la familia feliz de al lado, quiero que sea como el caso del asesinato de la familia Oita. La fecha límite es a las 11:59 p.m. del 31 de diciembre. Estoy pensando en matarlos antes de que llegue el siglo XXI. El caso de la familia Oita fue un caso donde un hombre con un cuchillo en 1955 se coló a una casa de una familia de 5 miembros y luego prendió fuego todo el lugar. No obstante, este hombre fue identificado como Takashi Kijima y lo sentenciaron a muerte en 1999. Pero lo más sorprendente de todo esto es que el mensaje escrito por este tal Mr. Koromutsu fue publicado el 27 de diciembre del año 2000. Es decir, 3 días antes de que la familia Miyazawa fuera encontrada sin vida en su casa. Al momento de esta publicación, Mr. Koromutsu decía tener 13 años,
Por eso muchos decían que no podía tener la fuerza suficiente para cometer un crimen de esa magnitud. Pero previamente en este canal ya he documentado el caso de un chico de 13 años en Estados Unidos que entraba a la casa y acababa con sus víctimas sin muchos problemas. Ah, Y esta teoría de que el culpable era un menor de edad apoya lo de que por qué sus huellas no se encuentran en ninguna base de datos. Capaz nunca se registró. También apoya lo que era un niño de mamá y el por qué en lo que dejó en el baño se determinó que había comido semillas de sésamo, espinaca y judías verdes, sin hablar de que también da sentido al porqué de los animales torturados a las afueras de la casa, aunque estos también se encontraron luego del crimen y no tiene mucho sentido que alguien vuelva a la misma escena, pero quién sabe. Y el no sé, no apoyo al 100% la teoría. Suena interesante, pero no la apoyo al 100% porque si es una persona que técnicamente le da placer asesinar sin importar quién es o quién sea, se hubiera desquitado con todos los cuerpos, tanto el del esposo, el de la esposa y de los niños, de todos, lo hubiera hecho. Cosa que técnicamente no fue así. Y si técnicamente en lo escrito dijo que eran vecinos, tendría que ser de los sectores donde vivía esa familia. Y esa familia era técnicamente de plata, no tanta plata, pero de plata. Y no era de bajos recursos. Y dijeron que la comida, a pesar de haber sido de niñito de mamá, era de bajos recursos. Entonces, no creo que haya sido como vecinos de ellos. jefe de policía encargado de este caso descartó esta teoría también porque atraparon al supuesto maltratador de animales, aunque Buff. pudieron haber varios durante todo este tiempo. El departamento de la policía de Tokio cree, con base en las pruebas recogidas en la escena del crimen y la grabación de la compra del cuchillo, que el criminal mediría aproximadamente 1,70 para que pudiera entrar por la ventana y que podría ser de origen coreano. Con esa descripción se hicieron volantes que fueron repartidos en toda la ciudad en caso de que alguien pudiera tener algún tipo de información, señalando que 130 camisas como la encontrada en la casa habían sido vendidas en esa área antes de los hechos. En el 2019, las autoridades informaron que 35 agentes aún seguían asignados a tiempo completo al caso y que cada año se realiza una ceremonia conmemorativa en la casa de los Miyazawa en la que se disculpan con las víctimas por no haber podido atrapar al asesino. Hay Vaya, rumores de eso que es la casa a bastante día de hoy ya honorífico está derrumbada debido a al deterioro comparación que ha sufrido de con el aquí. paso de los años. Ha habido apelaciones también por parte de la familia para que esto no suceda, pero quién sabe cómo esto cambie en los próximos años. Y algo muy triste es que la madre de Mikio, Setsuko Miyazawa, de 92 años, aún sigue sin perder la fe. La señora Ay, pobre durante estos últimos señora. 24 años ha estado repartiendo volantes en estaciones y lugares públicos de Setagaya con la esperanza de algún día obtener una respuesta. Lamento decir que este caso nos deja muchas preguntas. La policía lo intentó todo durante años, pero aún así, esta no se puede llamar la Extraño. mayor investigación policial en la Extraño historia que de no lo Japón, ya encuentren que ese título se lo todavía. lleva el misterio Glico Morinaga. Una historia bien perturbadora, la cual es digna de una serie de televisión. Extraño que ya en estas fechas, con esta pinche tecnología, sobre todo por allá, aún no lo descubran. De verdad que es extraño. Con todo lo que tienen y ya con la edad que tendría la persona, es bastante extraño, para ser sincera, que no lo descubran. La verdad es que no puedo teorizar, ¿quién es o qué no es? O sea, se puede teorizar que pueda ser un militar por el hecho de que a ellos siempre le están descubriendo las espaldas, no importa de qué país sean. Siempre le andan cubriendo las cosas. Creo que eso ya es un secreto a voces. Bueno, en términos generales, por si acaso, eso digo. Pero yo creo que la persona estaba muy cizaña con lo que es la esposa y la niña. Yo creo que más principalmente a la esposa y la niña, tal vez porque le recordaba a la esposa, puede ser. Es muy probable. Porque, no sé, yo encuentro extraño el hecho de que si el tipo entró y iba a atacar, probablemente el esposo estuvo peleando con él para poder defender a la esposa y a su hija. Y obviamente a su hijo, que estaba en la habitación durmiendo, probablemente.
Ahora, si les dio el tiempo para esconderse o escapar de la situación, o sea, la madre, yo creo que esto es más que nada por lógica, iría a proteger a su hijo también, no solo a la hija. ¿Por qué solamente tomó a su hija y se escondió? Se pudo haber escondido en la habitación junto con el niño para tratar de protegerlo a los dos, pero no fue así. Solo tomó a la niña y se escondió con ella, dejando al hijo expuesto. Entonces, eso es lo extraño. Es muy probable que la persona haya conocido a la esposa, o probablemente pueda ser también que el tipo haya sido un pedófilo que a lo mejor estaba con la niña, la madre.